todas las correlaciones que hay entre calendarios de distintas culturas toman en cuenta lo que un astrónomo de los Países Bajos calculó en el año 1582. Él se llama José Scaliger de Leiden, así se le conoce, y en 1582 calculó que el día en que Yahvé sopló aliento de vida en la nariz de Adán en el huerto del Edén fue el 1 de enero de 4713 a.C. Es la fecha era judio-cristiana. Todas las correlaciones que se hagan entre distintos calendarios del mundo tienen que tomar en cuenta esta fecha era judio-cristiana y la fecha era de la cultura con la que quieren cotejar el calendario o convertir el calendario. Ahora sabemos, bueno, gracias a esta correlación, que posiblemente era el 13 de agosto de 3114 a.C. Esta correlación se conoce como la GMT porque fue primero propuesta por Joseph Goodman en 1905, luego sometida a revisión por Juan Martínez Hernández, que no vayan a creer que era mexicano, no, de ninguna manera. Juan Martínez Hernández era de la hermana República de Yucatán, no mexicano. Bueno, corrigió la correlación de Goodman y después Eric Thompson en diferentes ocasiones en su vida también propuso correcciones. Posteriormente Floyd Losbury en 1978 propuso que una variación de las que a su vez había propuesto Thompson era la más aceptable. Bueno, se llamaría o se debería de llamar la GMTL por lo de Losbury. La cuestión de estas correlaciones es cuántos días enteros pasaron desde la fecha era judio-cristiana, 1 de enero de 4713 a.C., hasta la fecha era de la cultura a la que queramos convertir el calendario. Bien, hoy en día, bueno, hay dos variantes principales de esta correlación GMT. La 584.283, que dice que esa cantidad de días transcurrieron desde el evento del huerto del Edén hasta el ordenamiento del fogón, de acuerdo con los mitos mayas, y una que varía 2 días, que se llama 584.285, que era la que apoyaba a Losbury en los años 70, apoyado en datos astronómicos. Y por eso es que ustedes pueden ver a veces que se dice, no, es el 21 de diciembre. Otro dice, no, es el 23 de diciembre. No sé si han notado esa distinción, ¿sí? En la propaganda que luego hay sobre esto. Bueno, bajo la 584.283 llegamos al 21 de diciembre. Bajo la 584.285 llegamos al 23 de diciembre. La 85, que nos conduce al 23 de diciembre, es la que más usamos los epigrafistas y los mayistas. No obstante, como el solsticio de invierno va a tener lugar el 21 de diciembre, pues suena más bonito usar la otra, ¿verdad? Suena más bonito el 21. Yo diría que ninguna de las dos está bien, que la correcta es la 584.284, porque nos lleva a mi cumpleaños, que es el 22 de diciembre, ¿sí? En esa fecha voy a cumplir 39, así que acuérdense de mí, ¿sí? Bueno, esta correlación GMT, se apoya en un dato conocido como fecha ancla, que se encuentra en la página 66 de la Crónica de Oxkutzcap, un documento maya del siglo XVI, que habla de una fecha maya en el año de 1539. Entonces, es la única de todas las correlaciones que parte de una fecha ancla en los documentos de la época colonial, pero déjenme decirles que no es la única correlación. A lo largo de los años, cada investigador o muchos investigadores han propuesto su propio numerito, ¿sí? Ese número obviamente es la cantidad de días que van a transcurrir desde que Yahvé sopló aliento de vida en la nariz de Adán en el huerto del Edén hasta que el dios L convocó a los otros dioses mayas para ordenar el mundo, o bien el fogón fue sustituido, ¿sí? Y entonces, dependiendo del numerito, es la fecha en la que nos va a conducir, ¿sí? Solamente bajo esta variante de Goodman, Martínez Hernández, Thompson y Losbury, llegamos a diciembre de 2012. Pero hay otras correlaciones que se disparan, ¿sí?
por ejemplo, esta de Weitzer, bueno, todavía faltan algunos cientos de años para llegar. Otras que están mucho más atrás, como la de Spinden, que ya pasó hace mucho tiempo, pasó hace 260 años esto, ¿sí? 256 años, o sea, ya se acabó el mundo hace mucho. O sea, bueno, entonces, para que se tranquilicen, esto es relativo, ¿sí? Depende de la correlación, ¿sí? Así que, tranquilos, respiren, ¿sí? Ya hablamos de lo que dicen los textos mayas que no va que ocurrirá en 2012. O sea que los 13 Bactunes se habrán completado, lo cual les dije nada. Es como si yo les digo, el siglo XXI se habrá completado. Ahora vamos a hablar de lo que no va a ocurrir en 2012. ¿Sí? Bueno, el mismo Monumento 6 de Tortuguero nos aclara lo que los mayas pensaban que no iba a ocurrir. Pero para poder entenderlo, hay que decir que es una narrativa mucho más compleja, cuya primera parte está perdida, ¿sí? No era una estela, era un panel jeroglífico que estaba empotrado en un muro, dentro de un edificio, un santuario. Los mayas le llamaban a esos santuarios pibnaj, que quiere decir literalmente baño de vapor, ¿sí? Y bueno, en esta parte que está con azul, tenemos la fecha contemporánea de la inscripción. La fecha cuando el gobernante de Tortuguero, ¿sí? Llamado Balam Ajau, que era el gobernante en turno de Tortuguero, consagró el edificio que contuvo esta inscripción en esta fecha, que corresponde, si más no recuerdo, al año 669 después de Cristo. Bueno, ahora sabemos que todas las inscripciones mayas, o la gran mayoría, tienen un énfasis en su propio presente, ¿sí? Que son textos que hablan de su mundo contemporáneo, ¿sí? Y que a veces estos escribas mayas traen a colación eventos del pasado o eventos del futuro para servirle de preámbulo al evento del presente o para servirle de trasfondo que resaltara el acontecimiento importante que era el presente, que era la consagración del templo, del edificio, de la estructura y demás. Esa es la fecha primordial del monumento. Es el tema de la inscripción, la dedicación de la casa en 669. Pero para darle mayor relevancia a la construcción de este edificio, nos dice que en el año 510, o sea, más como siglo y medio antes, otro gobernante de la misma dinastía consagró otro santuario en el año 510, ¿sí? O sea, lo que él estaba haciendo en 669 ya había sido hecho por otro gobernante maya siglo y medio antes, lo cual le daba justificación al acontecimiento del presente. Y para darle aún más importancia, ligaba no solamente al evento contemporáneo con uno del pasado, sino también con uno del futuro. La completación de 13 Bactunes en diciembre de 2012. Dice, Sudhom habrá de estar terminado. Un acontecimiento futurista. Bien. Resulta que en el año 2006, si más no recuerdo, un epigrafista estadounidense llamado Stephen Houston se dio cuenta que había otras inscripciones mayas, no solamente esta, sino otras más, que asociaban la dedicación de edificios o de estructuras con importantes finales de periodo, finales calendáricos, futuristas, es decir, que todavía no tenían lugar. Jamás eran profecías, siempre eran afirmaciones de este tipo impersonales, de que tantos Bactunes se habrán terminado o tantos Catunes se habrán completado. Jamás eran profecías, simplemente eran eventos futuristas redondos en cuestión de la fecha que el gobernante ligaba con la construcción del edificio actual. Y se preguntaba Steve Houston, ¿por qué los mayas estuvieron interesados en ligar construcciones de edificios con acontecimientos de cuentas que se completan en el futuro? La respuesta creo que la dio otro epigrafista, un epigrafista estadounidense llamado Carl Callaway, que escribió un ensayo muy interesante sobre los mitos de creación de los periodos calendáricos. Y él estudió estas páginas del Códice de Dresde, que se conocen como las páginas de los números de serpiente. Bien, miren por qué. Aquí están las serpientes
y una serie de números asociados con el cuerpo de estos ofidios, de estos reptiles. Y aquí, resaltados con azul, hay unos textos míticos que se refieren a la creación de los ciclos cronológicos. Se está refiriendo a la creación de los Bactunes, o del periodo de los Catunes, o de otros grandes periodos de la cuenta larga, en fechas muy, muy remotas, muy anteriores a la fecha era. Pero ¿qué sucede? Hay un verbo que se utiliza para la creación de estos ciclos calendáricos, que es este que está aquí, y por ahí lo vemos también en otras ocasiones. Es un verbo que aparece en distintos momentos. Saqué 2 ejemplos en esta lámina que viene, aunque se me pixelearon bastante porque el códice es muy pequeño, ¿sí? El verbo de creación de los ciclos cronológicos en las páginas de los números de serpiente es el verbo pat, el mismo verbo que los constructores mayas usaban para edificar edificios. Pat, construir, edificar o formar. Y de hecho, el jeroglífico de pat incluye la techumbre de una casa, de una choza. ¿Sí? Dice Patah, ello fue formado. ¿Sí? Entonces, había una gran creencia, una creencia profunda en que el tiempo fue construido así como los edificios. Y eso apoya también la idea esta de que el mundo era concebido como una gran casa y que en la fecha era, esta casa se renovó. Por eso dice el fogón fue sustituido. Bien. Entonces, bueno, lo que no ocurriría era fin del mundo, cambio de conciencia, rayo sincronizador del centro de la galaxia y todas estas cosas. Lo que dice la inscripción del monumento 6 de Tortuguero es simplemente que en esa fecha del futuro 13 Bactunes se habrán terminado. Es un aniversario de la creación, un jubileo de la creación, simplemente. Balaam Ajau trae a colación esta fecha porque es un aniversario y jubileo de la creación y se le hizo muy importante para darle relevancia a su edificio de 669. Y luego hay 3 jeroglíficos aquí bastante erosionados. El único que se puede ver con claridad es el de Balú Nocte, que es el dios, uno de los dioses que acuden en la fecha era a la presencia de Itzamná, a la presencia del dios Ele. ¿Se acuerdan del dios Ele? El que los convoca en el vaso de los 7 dioses en la fecha de 3114 a.C. para ordenar el mundo. ¿Se acuerdan de ese vaso que vimos hace rato? Bueno, uno de los que van a esa reunión es justamente Balú Nocte, ¿sí? Y, bueno, a mí me gusta mucho la interpretación que hace Steve Houston de este pasaje, quien dice, bueno, pues que la casa de 669, muy posiblemente, era un edificio o templo dedicado a Balú Nocte. Y los últimos 3 jeroglíficos de la inscripción redondean todo el discurso de la consagración de la casa y se dice que el Dios descenderá, ¿sí? Porque ese va a ser su habitáculo, ese templo que él construye en 669, y justamente por ser una deidad que se asociaba con la terminación de 13 Bactunes en el pasado mítico, también ahora se puede asociar con el jubileo de esta fecha de los 13 Bactunes en 2012. O sea, es todo un discurso redondito, pero hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Los mayas no estaban pensando en nosotros, ni siquiera nos imaginaban aquí, ¿sí? Los mayas siempre estaban pensando en ellos, en sus propios problemas, en sus propias necesidades como sociedad agraria, campesina y demás, y todo lo que escribió Balaam Ajau hay que interpretarlo en ese sentido, ¿sí? Como acontecimientos de relevancia para darle importancia al suceso de 669, que era la consagración de su templo o edificio. Esa sería la interpretación que a mí más me convence del monumento 6 de Tortuguero. Bueno, sin embargo, aunque ya aclaramos que estas fechas del futuro no son pronósticos o no son profecías, también hay que decir que los mayas, al igual que muchas otras sociedades, que muchas culturas antiguas y modernas, pues sí estuvieron preocupados por su futuro, idearon diferentes formas o estrategias para tratar de adelantarse a lo que iba a venir y tratar de modificar en la medida de lo posible
a través de rito, a través de su proceder religioso, para tratar de modificar este futuro si les era adverso. Y entonces tenemos que los mayas sí tenían pronósticos y creencias con respecto a su futuro, pero no tenían nada que ver con lo que nos ven en los libros de Vips o de Sambors, ¿sí? Nada que ver con lo que está ahí, ¿sí? Que nos ha vendido la mercadotecnia, la publicidad. Bueno, agradezco al doctor Alfonso Lacadena que me pasó esta lámina donde él habla de los diferentes tipos de profecía que encontramos en los textos mayas, tanto jeroglíficos como alfabéticos, en los diferentes periodos históricos. Encontramos pronósticos para los días en los textos mayas coloniales, pronósticos para los ciclos de 260 días, tanto en los códices del posclásico como en los textos coloniales, pronósticos para los años de 365 días, para los catunes de 20 años, pronósticos para los ciclos de Venus, en la tabla de Venus del Códice de Dresde, del posclásico, y a su vez unos nuevos tipos de pronósticos o de profecías de origen europeo que a los mayas les interesaron mucho y que ellos incorporaron y volvieron mayas, profecías acerca de la llegada de los españoles, que están en documentos mayas de la época colonial, ¿sí? Que tienen una gran carga cristiana, y también pronósticos asociados con la astrología judiciaria y la astrología europea, los signos del zodiaco, que a ellos les interesó mucho esto en la época colonial. Entonces, los mayas siempre estuvieron interesados en su futuro, pero tenían otros intereses completamente distintos a los nuestros. No vayan a creer que sus profecías hablan de lo que se nos dice, que van a caer meteoritos o que va a venir la guerra nuclear, nada de eso. Son profecías de pueblos agrarios, campesinos. La mayoría son pronósticos asociados con el futuro a corto plazo, a lo mucho a mediano plazo, ¿sí? Ellos no les interesaba lo que iba a ocurrir dentro de 5,000 años o 10,000. Ellos estaban interesados por su sobrevivencia diaria. Recuerden, eran sociedades que vivían en el bosque tropical, en medio de un clima hostil, que estaban siempre a expensas de enfermedades gastrointestinales, de desnutrición, de enfermedades respiratorias. La gente, la mayoría, no rebasaba los 35 años de vida, pocos llegaban a 40. Ellos estaban siempre interesados por si iba a llover, se iba a hacer un año con buenas cosechas, se habría sequía. Eran sus preocupaciones habituales, nada que ver con las nuestras. Aunque ahora se van aproximando debido a que el cambio climático que nosotros hemos generado y que no tiene nada que ver con los mayas, nos ha puesto ante una disyuntiva un poco parecida, pero eso no tiene nada que ver, obviamente, con los mayas, sino con nosotros mismos, ¿sí? Aquí tenemos algunos pronósticos de días, ejemplos que tomé del Códice de Dresde, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un pronóstico para el día 13 Oc. Dice en esta fecha, el cacao, aquí tenemos al dios Chac con una vasija de cacao, el cacao de Chac ya había entrado, y el pronóstico es Ushwiil, es decir, mucha comida. Pero un pronóstico para otro día, diferente, nos dice, con este dios que es el de los sacrificios humanos, aquí están las vainas del cacao, dice, en esa fecha 3 Cahuac, el cacao del dios Q, o sea, del dios de los sacrificios humanos, ya había entrado, dice Lobal, malo, o sea, será un día adverso, ¿sí? Son ejemplos de pronósticos para días. Otros ejemplos del Códice de Dresde, que están en un lenguaje simbólico, en un lenguaje adivinatorio, que ese lenguaje solo lo entendían a veces los sacerdotes que manejaban estos códices. Aquí tenemos al dios solar, Kinahau, ¿sí? Dice, el dios solar se hizo redondo, aquí está el verbo, petach, literalmente se hizo redondo. Dice, de fuego es la piedra, de fuego es el palo, malo, o sea, no va a ocurrir nada bueno ese día. Y luego, en otro día, aquí tenemos al dios del maíz, dice, el dios del maíz, Aján, se hizo redondo, y luego dice, comer, beber es tu palabra. Dice, uch, we, tu chich, es decir, comer, beber es su palabra. O sea, ese día va a haber abundancia de alimentos. Eran sus preocupaciones cotidianas. La gente iba a consultar los días
con los sacerdotes mayas, quienes les leían los códices y les decían, tal día es bueno para que vayas a cortar la maleza, o tal día no es bueno para que vayas a pescar, mejor espérate a tal día. Eran sus preocupaciones diarias. Había también pronósticos y profecías para periodos mayores. Las más importantes son estas, de los ciclos de los catunes, que nos explican las fuentes coloniales, nos lo explica, por ejemplo, Fray Diego de Landa, en la época del posclásico en Yucatán y también hasta la época colonial. Los mayas utilizaban un ciclo de 13 catunes, cada catún es un periodo de 20 años, y todos estos periodos de catún finalizaban en un día ajau del calendario adivinatorio, nada más que el número del día ajau iba retrocediendo de 2 en 2. Por ejemplo, un catún 13 ajau era seguido 20 años después por un catún 11 ajau, 20 años después por un catún 9 ajau, 7 ajau, 5 ajau, 3 ajau, 1 ajau, 12 ajau, etc. Hasta que luego de 256 años llegamos otra vez a otro catún 13 ajau. Y bueno, la idea básica que regía este ciclo era que cualquier acontecimiento acaecido dentro de uno de estos catunes se podía más o menos repetir cuando volviera 256 años después un catún con el mismo numeral ajau, ¿sí? Lo que se conoce como la memoria de los catunes o la cuenta de los catunes. Y bueno, en la década pasada, mi gran amigo y maestro, el doctor Alfonso Lacadena, que quizás nos esté viendo en este momento, descubrió que esas profecías de los catunes no solamente estaban en los libros de la época colonial, sino que tenían antecedentes desde el clásico tardío, concretamente en los paneles del Templo de las Inscripciones de Palenque. Y allí se hablaba de un catún 12 ajau, que fue benéfico, donde hubo abundancia de alimentos y todo les iba muy bien. Y 20 años después tuvieron un catún calamitoso, donde hubo sequía y todo lo malo les ocurrió. Y el trabajo que hizo Alfonso Lacadena fue mostrar cómo, a pesar de que habían pasado más de 1000 años desde la narrativa de estos textos de piedra, de Palenque, hasta los libros de Chilam Balam del siglo XVIII o XIX, ¿sí?, se conservaba más o menos el mismo pronóstico para cada catún. Vean ustedes, por ejemplo, esto es muy bonito. Ese es el catún donde les fue muy bien. A Pacal le tocó vivir esto, de acuerdo con el discurso de los palencanos. Es un catún que se finalizó en el año 652. Dice, 12 ajau 13 quej es el 11º catún. Chanal se convierte en señor. Brota el árbol brota el árbol jo. Hay gobierno celeste, hay gobierno terrestre. Balun Chan Yokin, Waklahun Kin, Balun Tzakbulahau, que son nombres del Dios celeste, se adorna con collares, se adorna con orejeras. Entonces ocurrió el catún 12 ajau. El varón del catún, Kinish Hanaf Pacal, señor divino de Palenque, lo ha visto. Este mismo catún se repite en la época del posclásico, en la página 10 del Códice de París, ¿sí? Pero lamentablemente estos textos aún no están bien descifrados por los epigrafistas. Sin embargo, en los libros de Chilam Balam, en el de Chumayel concretamente, se nos dice algo bien parecido a lo que está 1000 años antes en Palenque. Fíjense, acuérdense que a los palencanos les fue muy bien en el catún 12 ajau, brotaron los árboles, el Dios del cielo se adornó con collares y con orejeras, etc., ¿no? Fíjense lo que dice 1000 años después, ya bajo la influencia cristiana. El catún 12 ajau es el 8º catún. Se cuentan Zaclachtún, es el asiento del catún. Azul y quemado es el semblante del jarro del cielo. De lluvia es la faz del rey de su reinado. Fíjense, lluvia. Juntos en un lazo hay día del cielo y noche del cielo. Es un gran trabajador y gran sabio. Habrá muy buenos jalachwiniques, o sea, muy buenos batabes, muy buenos gobernantes, ¿no? Habrá muy buena voluntad en las opiniones de todo el mundo. Se enriquecerán los hombres pobres. Cosechas y cosechas son el hablar del catún. Acuérdense lo que decía el texto de Palenque 1000 años antes. Brota el árbol, brota el árbol jo. Y años ricos y mucha hacienda. En este buen catún, buenos colorados trabajarán.
Los frutos saldrán como piedras de la tierra. Los cristianos andarán junto a Dios. Entonces se pedirá la doctrina a los regidores de los pueblos y la puerta de plata. Y los casamientos del pueblo, en la casa de los 4 pisos, pediremos nuestros zapatos, y a la vez será donde nos darán cristianismo. Y ahora diréis que este es el que despertó la tierra. He aquí que va a acabar este catún de la flor de mayo. Vendido acabará. Llegará la palabra del rey, y van a llegar 7 buenas estrellas de color encarnado. ¿Se acuerdan lo que dice el texto de Palenque? Dice, tendrá Jorcas, el dios, y tendrá collares y demás. Dice, tendrá Jorcas el cielo, y habrá recios aguaceros en el año 17. ¿Sí? Hay una gran continuidad histórica en el sentido del pronóstico para el mismo Catún 12 Ajao, como también para el siguiente Catún, donde les fue muy mal a los palencanos. Pasó el Catún de las vacas gordas y llegó el de las vacas flacas. Y dice, 20 años después, 10 Ajao 8 Yashkin es el 12º Catún. Kinish Hanaf Pakal, Señor divino de Palenque, lo ha visto. El Señor de la muerte se convierte en gobernante. Es tiempo de sequía. Se seca el árbol Uj. Los reyes del este, los reyes del oeste son derrotados. Balún Chan Yokin, Huaclajún, Kin, Balún Zakbulajao, se refieren al Dios del cielo, pero hay un acontecimiento que no está bien comprendido. Pero nos queda claro que habrá sequía, ¿sí? Y que habrá muerte, que los reyes serán derrotados, ¿no? Que habrá guerra. Pronóstico que también está en la página 11 del Códice de París, que espera ser descifrado por los epigrafistas, y que también está 1000 años después de Pacal, en Palenque, lo tenemos en Echilam Balam de Chumayel, dice, el Catún 10 Ajao, Chablé es el asiento del Catún, allí llegarán sus pobladores, y los árboles del bosque se doblarán sobre ellos, que serán los reyes de la tierra, se quemarán las pezuñas de los animales. ¿Se acuerdan que hablaba de sequía, no? El otro. Arderán las arenas del mar, se incendiarán los nidos de los pájaros, reventarán las cisternas. Grandes sequías son la carga del Catún. Es la palabra de nuestro Padre Dios y de la Señora del cielo. Nadie podrá escapar al filo de la guerra. Es la palabra de nuestro Padre Dios, Dios Hijo, Señor del cielo y de la tierra. No ha pasado, va a suceder con todo rigor sobre nosotros. Llegará el santo cristiano, trayendo el tiempo en que se conviertan los soberbios de su mal camino, y nadie podrá evitar que en los días de los grandes soles se deje ir sobre ellos la palabra de los sacerdotes mayas, es la palabra de Dios. O sea, igual que en el periodo clásico tardío, el Catún 10 Ajao era desfavorable, les iba a ir como en feria a los mayas. Y miren, en el libro de Echilam Balam de Chumayel, también se expresan los pronósticos del Catún a través de símbolos del cristianismo o que venían de Europa, como el tema de la muerte segadora, ¿sí? Esta muerte que está en los tratados de emblemática, que circulaban de mano en mano en la época colonial, ¿sí? Donde se hablaba de la muerte que tenía una guadaña y tenía una garrocha, ¿sí? Con la guadaña, ¿sí? Que es esta que está aquí, en la muerte del Apocalipsis segaba las plantas que están a ras del cielo y los pobres se morían. Y con la garrocha, la muerte del Apocalipsis segaba las frutas de los árboles, de lo alto, y era la muerte de los grandes señores, de los potentados, de todos los poderosos. Y ese es el pronóstico para el Catún 13 Ajao en imágenes, ¿sí? Es el Catún cuando llegaron los españoles, pero también es el Catún cuando estaba escribiendo el último copista del Echilam Balam de Chumayel, ¿sí? Y representó a esta muerte de espaldas. ¿Por qué? Pues muy posiblemente porque para los mayas, el futuro no está por delante, sino el futuro está detrás. Y en cambio el pasado, que es lo que podemos ver a través de registro de la memoria, de registro de la historia, es el que está por delante. Es nuestra mejor guía para guiarnos en el futuro, que como no lo vemos, está a las espaldas. Y por eso es que nos está dando la espalda a esta muerte. Y además, el maya, que era un hombre culto, el que escribió este texto,
eligió una oda del poeta Horacio, la oda número 4 del libro primero de Horacio, el poeta latino, que dice: pálida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regum queturres. Y todo esto está aquí integrado en la imagen. Dice: la pálida muerte golpea con el mismo pie las cabañas de los pobres y los palacios de los reyes. Y entonces aquí vemos cómo el maya no termina en la época prehispánica. El maya es un hombre que sigue transformándose en la época colonial, en la época moderna, y que sigue incorporando todos los elementos que puede a su mentalidad y los hace plenamente mayas. Bueno, hay otro tipo de profecías que nada más quiero mencionar, que son las profecías de la conquista, que están en el Chilam Balam de Maní, en el Chilam Balam de Tizimín, en la obra de Fray Bernardo de Lizana de 1633 y en la de Fray Diego López Cogolludo de 1688. Son profecías que se parecen a las del libro 12 de Sagún, donde se habla de que había unos sacerdotes mayas que entraban en trance, que se acostaban en el piso de las casas boca abajo, y que entraban en catarsis y comenzaban a proferir palabras ininteligibles. Sí que eran las profecías, les llegaba la inspiración divina. Y se dice que estos sacerdotes se llamaban chilán. Chilán quiere decir el que habla o el que tiene boca. Y se habla de 5 de estos. Inclusive se dan los nombres, que se dice que vivieron en el pueblo de Maní unas décadas antes de que llegaran los españoles y que profetizaron la llegada de unos hombres blancos por el oriente que venían montados en grandes venados, así dicen, y que venían a traer una nueva religión con un nuevo Dios, ¿no? Y estos personajes eran Ajcahuilchel, Chilam Balam, Nahaupech, Napuctun y Natzinyabun Chan. Las 4 fuentes de la época colonial coinciden en estos nombres y hablan de las profecías que ellos supuestamente emitieron, anunciándoles a los mayas que iban a llegar la conquista. Bueno, obviamente los especialistas, los historiadores del mundo maya, piensan que son profecías a posteriori que los mayas reelaboraron en la época colonial, una vez que ya todo había ocurrido, ¿sí? Y que tenían modelos occidentales, ¿sí? Evidentemente, así como en el libro 12 de Sagún, que estudió con mucha profundidad la doctora Diana Magaloni en su tesis de doctorado, ¿sí? Es otro tipo de profecías nuevas que al parecer no existían en la época prehispánica, son profecías coloniales. Y también existe una idea bien interesante en la obra de Fray Bartolomé de las Casas, en la apologética Historia Sumaria de mediados del siglo XVI, donde, al parecer los mayas tuvieron la idea de que cada vez que el mundo envejecía, ocurría un diluvio, que podía ser un diluvio de agua, un diluvio de resina ardiente, un diluvio de sangre, etc. Y que ese diluvio no acababa por completo con el mundo, sino que con los restos que quedaban de este mundo anegado, los dioses volvían a ordenar el mundo en cada periodo cósmico. Aquí tenemos en la página 74 del Códice de Dresde, la última vez cuando el mundo fue anegado por un cocodrilo, que se dice que todo esto tuvo lugar cuando hubo un eclipse que duró hasta 5 días. Eso dicen algunas traducciones de los libros de Chilam Balam, ¿sí? Y aunque varían las traducciones, dejen decirles, pero Fray Bartolomé de las Casas nos dice en la apologética Historia Sumaria, hablando de los mayas de Verapaz, que hablaban quechí, dice: y ellos creían, estos quechíes de Verapaz, que el mundo que vivimos fue ese resultado de un diluvio que hubo hace mucho tiempo, un diluvio de agua, pero después de ese diluvio todo fue ordenado. Y dicen que va a venir otro diluvio que acabará con este mundo, que no será de agua sino de fuego. Aunque para su tranquilidad jamás dice fecha, nunca lo asocia ni con la cuenta larga ni nada por el estilo. Esta idea también se encuentra en las relaciones geográficas del siglo XVI, particularmente en la relación de la ciudad de Mérida, que fueron unos cuestionarios que mandó a hacer el rey Felipe II para todos sus reinos en ultramar. Y en la relación de Mérida se dice: y tenían estos indios un rito que consistía en construir un cocodrilo
hecho de varas, ¿sí? Y ese cocodrilo era quemado, y el más valiente de todos sus sacerdotes pasaba caminando y bailando arriba de las brasas ardientes, señal de que el mundo se iba a acabar por fuego. Pero no dice cuándo, ¿sí? Y son documentos de la época colonial. No sabemos exactamente qué tanto de estos elementos era prehispánico y qué tanto era de la época colonial. Esta es la idea del cataclismo a través de un diluvio de fuego. Pero hay indicios del cocodrilo hecho de varas. Por ejemplo, aquí está el cocodrilo hecho de varas. Aquí están las varas en la cabeza del cocodrilo, que a la vez es el cuerpo del monstruo celeste, pero a la vez es el cuerpo hecho de varas en los tronos, en las bases de los tronos de las estelas de piedras negras, o en estas estelas de naranja, como la estela 32, un cocodrilo. Aquí está la cabeza del cocodrilo hecho de varas, y al parecer aquí hay humo y fuego. Como también en estas páginas, en estas primeras páginas del Códice de París, que son los pronósticos de los catunes, aquí está el dios del señor del catún que se entroniza sobre un trono semejante a este, donde está el gobernante maya en el clásico. Aquí se entroniza sobre un trono, y el trono tiene forma de cocodrilo, por esta asociación del cocodrilo con la creación, con el diluvio, posiblemente también con la renovación del universo, ¿sí? Y de los catunes. Y enfrente un sacerdote o un personaje vestido como otro dios, quien le da ofrendas a la deidad regente del catún. ¿Sí? Esas cosas existen en la iconografía prehispánica, de cocodrilos asociados con tronos, con catunes, y cocodrilos inclusive hechos de varas. ¿Sí? Y bueno, yo sí quiero decirles que de todos los documentos mayas escritos, tanto jeroglíficos como alfabéticos, de todo este gran corpus de tradición del que ya les hablé, tradición escrita, sí hay una profecía directamente del fin del mundo. Sí hay una profecía explícitamente del fin del mundo, que hasta nos dice en qué año va a ocurrir el fin del mundo. Esa profecía está en el folio 41, anverso, del Chilam Balam de Ixil, que recientemente acaba de publicar la doctora Laura Caso Barrera, el Chilam Balam de Ixil. Ella lo tradujo y lo publicó, ¿sí? Y en esta parte está la profecía del fin del mundo, que dice lo siguiente, ¿sí? En 129 años se acabará el mundo. Así lo dijo Beroso. Y fíjense que pongo voz de profeta, por el incremento de la población del mundo. En 1787 se acabará, por lo mucho que aumentará la descendencia en la tierra. Punto final. Fíjense, el fin del mundo estaba asociado con la explosión demográfica. ¿Sí? La profecía fue metida en 1658 y dice que el mundo se acabará en 1787. ¿Quién era Beroso? El que citan aquí. Bueno, Beroso fue el sacerdote uno de los sacerdotes de Babilonia en el siglo III antes de Cristo, quien escribió una crónica que se llama Babilónica, que contenía la historia de Babilonia, que está perdida. Esa crónica nunca se ha encontrado, pero diferentes autores de la época colonial citan pasajes de Beroso, y a los mayas les pareció muy interesante también el tema de Beroso, el sacerdote de Babilonia, ¿no? Entonces, aunque era una profecía que tomaron de Beroso, los mayas, al haberla hecha propia, la convirtieron en una profecía maya. Y además estaba en idioma maya, ¿no? Escrita por mayas. O sea, esta es una profecía maya del fin del mundo. Que sepamos, el mundo no se acabó en 1787. Si esta profecía maya no se cumplió, ¿por qué se van a cumplir las otras que ni siquiera profecías son? Así que quédense tranquilos todos. ¿Sí? Otra pregunta de esta conferencia, ya estamos en la recta final de la conferencia. ¿De dónde se originó, pues, el mito contemporáneo? Bueno, buscándole de todos los autores New Age, ¿quién fue el primero? Sí, de todos los mayistas New Age, digamos ahí están por un lado los mayistas académicos que trabajan en universidades o en el INA, que son arqueólogos, historiadores del arte, epigrafistas, lingüistas, etnólogos. Y por otra parte están los mayistas New Age de la nueva era. El primero quizá fue este señor, Frank Waters, que escribió este libro en 1975. Él de alguna manera conoció ya
la publicación del monumento 6 de Tortuguero, que había sido pues, publicada en los años 70, sobre todo por Berto Riese, un epigrafista alemán, el cual dice, ay, miren, ahí está la fecha de la terminación de 13 Bactunes en 2012, pero no le da ninguna importancia. Y en cambio, Frank Waters vio esa publicación y se dio cuenta que ahí estaba, en el monumento 6 de Tortuguero, pronóstico de la terminación de 13 Bactunes en 2012. Y además se le ocurrió asociarlo con los mitos del quinto sol de los mexicas, por eso está aquí la piedra del sol de los aztecas, ¿no? Y además también con las creencias de los Hopis del suroeste de los Estados Unidos, que hablaban de una nueva etapa en el pensamiento del hombre y demás. Entonces se le ocurrió, bueno, seguramente en ese momento habrá un cambio profundo en la conciencia del hombre. El hombre se elevará a alturas insospechadas, ¿no? Habrá una evolución que vendrá desde lo más profundo del cosmos. Bueno, ese fue el primer bestseller New Age. Aquí vemos a ese señor muy contento, ¿sí? Después de él vinieron muchos otros, muchísimos, y cada uno le iba mandando profecías y profecías y profecías, ¿sí? Y se volvió pues un negocio verdaderamente redituable. A veces tomó tintes apocalípticos y terroríficos, no tanto optimistas como los de este libro original, ¿sí? Pero bueno, yo una vez le pedí a mi amigo y colega del Instituto de Investigaciones Estéticas, el astrónomo Jesús Galindo, que me diera unas respuestas así de divulgación para el público, de lo que dice la astrofísica, para que la gente esté tranquila, las respuestas de la astrofísica a las supuestas profecías mayas. Y entonces cuando yo le pedí este favor, había 7 profecías mayas, y después hubo 13 y 20, y así el número mesoamericano iban aumentando, ¿no? Y bueno, vea nada más. Y le pedí al doctor Jesús Galindo, que es especialista en física solar, que estudió un doctorado en Alemania en física solar, pues que me escribiera lo que a continuación les voy a leer para que estén tranquilos. Ya les di el punto de vista de un mayista, yo soy historiador, epigrafista. Ahora vamos a ver lo que dice la física y la astrofísica como respuesta a las supuestas profecías mayas. Hay una primera supuesta profecía del mundo contemporáneo, una profecía New Age, que dice textualmente: el Sol recibirá un fuerte rayo sincronizador del centro de la galaxia. Cambiará su polaridad y producirá una gigantesca llamarada radiante. Se alcanzará una rara alineación del Sol del solsticio de invierno centro galáctico de la Vía Láctea. Y dice también, el Sol es un ser vivo. La rotación completa del sistema solar en la galaxia es de 25.624. La asocia con 5 veces el periodo de 13 Bactunes de la cuenta larga. Y se afirma que cada 5.125 años, o sea, el periodo de 13 Bactunes, sucederán grandes cambios en el Sol. Bueno, aquí yo quiero decirles, para aquellos que quieren ver en el ciclo de 13 Bactunes de 5.125 años, un submúltiplo del ciclo de la precesión de los equinoccios, que es este cambio lento y gradual que tiene el eje de rotación de la Tierra con respecto al polo de la eclíptica. Es un cambio que tiene una duración de 25.776 años. Y acuérdense, pues es un giro del eje de rotación de la Tierra que describe a largo plazo, en este periodo de 25.776 años, pues un círculo. Y el círculo tiene pues 360 grados. Nada más para que se den una idea, este cambio, para que avance un grado, tiene que pasar 71 años. O sea, es muy complicado de observar, porque este ciclo es mucho mayor que cualquier civilización o cualquier duración de cualquier cultura antigua. Bueno, no tenemos ninguna prueba de que los mayas hayan conocido este ciclo, ¿sí? Y además, por otra parte, 5 periodos de 13 Bactunes se apartan alrededor de 150 años del periodo de la precesión celeste, con el cual algunos quieren asociar el ciclo. Bueno, la respuesta que da la astrofísica, aquí me van a perdonar, a veces por mucho que le pedí a Jesús que fuera breve, en algunas respuestas se excedió,
Se los voy a leer para que se tranquilicen todos nada más, ¿eh? Eso dice Jesús Galindo. Dice, nuestra galaxia o Vía Láctea es de un tipo que no corresponde a las que se conocen como galaxias activas, las cuales emiten en forma continua chorros de plasma perpendiculares al plano de ellas. Nuestro Sol se encuentra en uno de los brazos en espiral de la galaxia y junto con el sistema solar efectúa una rotación cada 225 millones de años. Por otra parte, la polaridad del campo magnético del Sol cambia en un periodo de 22 años. Cada 11 años el Sol entra en una fase de gran actividad que se manifiesta en múltiples fenómenos en la atmósfera solar, gran cantidad de manchas, aparición de protuberancias, explosiones internas llamadas fulguraciones o flares, que emiten al espacio interplanetario partículas cargadas electromagnéticamente en forma de plasma, así como ondas electromagnéticas como rayos X y ondas de radio. Afortunadamente, nuestro planeta posee un escudo magnético llamado magnetosfera que nos protege mayormente de esa emisión solar. Por supuesto, una estrella no es un ser vivo. Se trata de un sistema físico cuya evolución cumple con las leyes que describen la materia y la energía. No se ha observado la actividad sino apenas durante pocos siglos, lo que no permite predecir científicamente que los grandes máximos de actividad solar suceden cada 5.125 años. La supuesta rara alineación Sol-centro de la galaxia en el día del solsticio de invierno de 2012, o sea, en mi cumpleaños, no se trata de una real alineación. En sus proyecciones en el cielo, la posición del Sol difiere de la del centro de la galaxia por cerca de 6 grados 33 minutos, lo que equivale a casi 13 diámetros solares. Esto sucede cada año por un largo periodo, lo que no hace peculiar dicha fecha. Bien, segunda profecía. El 11 de agosto de 1999, eclipse total de Sol. Casi todos los planetas del sistema solar estuvieron alineados en forma de cruz cósmica. Imagínense, ¿no? La energía proveniente del centro de la galaxia aumentará y acelerará la vibración de todo el universo. Respuesta de la astrofísica. Ese eclipse no se observó en México. En el momento de la totalidad, los planetas de ninguna manera se encontraban alineados formando una cruz. La energía proveniente del centro de la galaxia no varió particularmente en ese momento ni posteriormente. Nuestra galaxia es fundamental para nuestro sistema solar, pero su efecto sobre el resto del universo es insignificante. Nuestra galaxia es apenas una entre millones de otras galaxias en el universo. Tercera profecía. El Sol mostrará un aumento en cantidad e intensidad de sus explosiones que contribuirá a producir un aumento en la temperatura de la Tierra. Respuesta de la astrofísica. Aquí sí se pasó Jesús. Dice, la actividad del Sol es el resultado de la interacción del plasma en rotación diferencial. Es decir, en cada latitud solar, la velocidad es diferente. O sea, es diferente en el ecuador solar que en los polos, con el campo magnético que surge del interior. La energía asociada a este campo es liberada en la atmósfera solar y transformada en otras formas de energía, como es la radiación electromagnética a manera de ondas de radio, infrarrojas, visibles, ultravioletas, rayos X, etc. Además, emiten grandes cantidades de plasma al espacio interplanetario. En general, al alcanzar el máximo de actividad aproximadamente cada 11 años, se registran estos fenómenos en mayor cantidad e intensidad. Para el año 2012 no se tendrá aún el máximo de actividad del presente ciclo solar, aunque haga mucho calor. Por lo anterior, es poco probable que sucedan tales fenómenos en la forma señalada para ese año. El aumento de la temperatura terrestre puede deberse a diversos factores climáticos y antropogénicos. Hasta ahora no se ha podido explicar el mecanismo físico que, a partir de la variación de la intensidad de la actividad solar, produce un cambio específico en el clima terrestre. Cuarta profecía, son 7, Dice, el clima cambiará y se derretirán los polos terrestres. Como los mayas se basaron en el giro de Venus para calibrar sus cálculos solares, en el Códice de Dresde se asienta que cada 117 giros de Venus, el Sol sufre alteraciones,
aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar. Los mayas advirtieron que cada 5.125 años se producen alteraciones aún mayores. El escudo electromagnético que cubre a la Tierra está disminuyendo su intensidad. Miren nada más qué respuesta de la astrofísica. No todas son tan largas, luego van a ver unas cortitas. Dice, el clima es uno de los fenómenos naturales más complejos. Su predicción a mediano y largo plazo muestra un alto grado de incertidumbre. A lo largo de la historia se han registrado cambios profundos en el clima terrestre, periodos de gran sequía y glaciaciones extremas. Sin embargo, un enunciado tan general como que el clima cambiará podría más bien referirse a una fluctuación de clima, como se ha dado muchas veces desde que el hombre registra el clima. Por lo tanto, afirmar que se derretirán los polos no tiene ninguna base científica para que suceda con certeza en ese año de 2012. Lo que se llama giro de Venus es más bien su periodo sinódico de 584 días. Si consideramos que 117 de estos obtenemos 68.328 días, lo que equivale a 187.0769 años. En la física solar no se reporta ninguna actividad incrementada con esta periodicidad, menos aún para largos periodos como 5.125 años, que son los 13 Bactunes. En el Códice de Dresde no aparece ninguna referencia a la actividad solar y menos predicha para esos largos periodos. En los últimos años no se reporta ningún cambio sustancial de la magnetosfera terrestre y esto sugiere que seguirá así en los próximos años. Quinta profecía. El dinero dejará de ser usado como medio de intercambio. ¿Quieren ver la respuesta de la astrofísica? Ahí les va. Sin comentario. Eso déjenselo a Agustín Carstens, a los economistas, a Christine Lagarde, ¿no? Pero no a los astrofísicos. Sexta profecía. En los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia del hombre. Es posible que su trayectoria lo lleve a chocar con la Tierra o también por medio de físicos y psíquicos. Imagínense a Walter Mercado, ¿sí? Se logre desviar al cometa. Este peligro propiciará la formación de un gobierno mundial. Respuesta de la astrofísica. Cada año se detectan en el sistema solar numerosos objetos. Fíjense la propiedad y la seriedad con la que habla Jesús Galindo. Como cometas, asteroides y meteoritos, que se consideran potenciales peligros para la Tierra. Sin embargo, en todos los casos, una vez de determinar con mayor exactitud la órbita de cada objeto, se descartan como peligrosos o se les asigna una mínima probabilidad de que colisionen con la Tierra. Ciertamente, en caso de una colisión segura, los físicos, matemáticos e ingenieros podrían idear una manera de desviar al objeto antes de la colisión. En ningún caso un psíquico podría desviar ningún objeto. A la fecha no existe ningún indicio observacional para afirmar que un cometa para el año 2012 amenazará a la Tierra. En la actualidad, en la ausencia de una amenaza espacial, ya existen de facto gobiernos mundiales. Se trata de países poderosos de tecnología bélica avanzada que imponen sus designios a otras naciones débiles. Opinión de Jesús Galindo. Séptima y última profecía. Dice, durante los 13 años que van desde 1999, o sea, ese eclipse solar que no se observó en México, hasta 2012, la luz emitida desde la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Yo soy 133, ¿verdad? Tal rayo activará el código genético de origen divino en los hombres que estén en una frecuencia de vibración alta. A partir del 22 de diciembre de 2012, todas las relaciones humanas estarán basadas en la tolerancia y la flexibilidad. Ojalá, ¿verdad? A partir de mi cumpleaños. ¡Qué bonito! ¿No? Pues el hombre sentirá a otros como parte de sí mismo. Por eso yo los quiero a todos ustedes, ¿sí? Con mucho, mucho, mucho amor, ¿no? Respuesta de la astrofísica. Un eclipse total de sol es un fenómeno celeste que produce gran impacto psicológico en el hombre por su belleza,
y el ambiente que crea en el paisaje. Sin embargo, no tiene ningún efecto físico sobre el hombre, ni señala el principio de alguna etapa de desarrollo o evolución en una sociedad. El que sucedió en 1999, no observado desde la región maya, no representó ningún hito en la historia mesoamericana que pudiera haber sido señalado desde muchos siglos atrás. El 22 de diciembre del año 2012, todo el mundo se acuerda de mi cumpleaños, además de poseer una incertidumbre técnica como indicador del momento en el que los mayas marcaron el fin de un periodo de sus cuentas calendáricas, astronómicamente no constituye ningún momento trascendente. La luz emitida desde el centro de la galaxia no podría ser visible porque precisamente esa región se encuentra oscurecida por polvo cósmico. Por otra parte, acuérdense que la astronomía maya era una astronomía a simple vista, ¿sí? No se podía ver más allá de lo que físicamente era posible sin instrumentos. Entonces, si la región del centro de la galaxia está llena de polvo cósmico, pues no se podía tener ese concepto como tal de centro de la galaxia en una astronomía sin telescopios. Por otra parte, una alteración del código genético sucede cuando una partícula de los llamados rayos cósmicos, partículas cargadas de alta energía provenientes del espacio profundo, inciden sobre las células vivas, alterando su estructura y provocando mutaciones no siempre benéficas para los organismos. Las afirmaciones en forma de supuestas profecías mayas aquí vertidas son más bien buenos deseos para un mundo sumergido en grandes problemas sociales y económicos. Miren, hasta aquí yo les he dicho, como mayista, como humanista, lo que se encuentra en los textos mayas antiguos y también lo que no podemos encontrar. Y también esta visión de la astrofísica, gracias a la aportación de Jesús Galindo a esta ponencia. Sin embargo, a pesar de todo, yo sé pues, que los seres humanos tenemos la necesidad de creer en algo, sobre todo nosotros que somos parte de la cultura occidental, tenemos esa necesidad apocalíptica de fin del mundo, ¿sí? Ya más allá de que la gente entienda esas explicaciones desde la academia o no, ya es una cuestión de fe en la que ya no me puedo meter si es que alguien quiere seguir creyendo en eso. Pero para los que prefieran seguir este camino de seguir creyendo y que es una necesidad que ellos tienen, bueno, yo les digo que lo respeto mucho y les he puesto este artículo de la Constitución mexicana. Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. En esa parte yo no me meto y la respeto profundamente. Y como última conclusión de esta conferencia, tenemos la lámina más importante de todas. Esta que dice, podemos dormir tranquilos. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Creo que estamos todos de acuerdo en que fue una magnífica conferencia de parte del doctor Eric Velázquez, y el Museo Nacional de Antropología se siente orgulloso de que haya aceptado convivir con nosotros, con todos ustedes también, por lo cual le damos un grato reconocimiento y les pido por favor un aplauso para el doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora le pedimos a nuestro público si tiene preguntas, por favor, para el doctor González. Ya le cambié el nombre.
Bueno, mientras no le cambie la fecha de nacimiento, que creo que le interesa mucho, no hay problema. Preguntas, por favor. El mismo tema que acabas de tocar lo impartí el mes pasado en Toluca, en la Facultad de Antropología. Tengo una visión un poquito diferente a la tuya, porque además no soy epigrafista, soy arqueólogo de la ENA con especialidad en astronomía. También he leído lo que Galindo nos cuenta y de la forma en que él lo propone, pero siento que estás equivocando un poquito a la gente, en el sentido de que le estás dando una visión diferente a los conceptos cosmológicos, no a nivel astrológicos, hablamos de astronomía, tal cual. O sea, los conocimientos astronómicos que se tienen para hacer este cálculo de calendario, el calendario es muy importante, las correlaciones calendáricas también son muy importantes. Yo participé en el Congreso de 1999 en Xochicalco, y hay un tema aquí sobre calendarios, correlaciones calendáricas, que tal vez te interesaría leer, que es del de Frank Díaz. Es una propuesta para evitar todos estos gringos y demás que han venido a dar una correlación calendárica muy importante. Pero a lo que me iba es que también la parte astronómica tiene algo muy importante que ver con todas estas, fantasías que se están manejando en día, ¿no? Qué bueno que la epigrafía de alguna manera nos puede plantear sobre escrito, compañero, efectivamente todo, pero creo que sí es un tema que se debe de abordar. Tal vez haya oportunidad ya después de hacer algo, pero ya enfocado desde la astrofísica o de la astronomía en sí, ¿no? Muy amable, compañero. Doctor, ¿tiene algo que comentar muy concreto, por favor? A ver si entendí. Es que no entendí bien por dónde era tu punto. Creo que te refieres a que los ciclos calendáricos de los mayas también obtuvieron una base astronómica observacional por parte de los mayas mismos, y esto me faltó a mí resaltar, ¿o era otra cosa distinta? Importante los estudios astronómicos que se hicieron, porque como astrónomos definitivamente basaron todos sus problemas calendáricos en esto, ¿no? Y eran bien importantes, ¿no?, los estudios astronómicos. Sí, estoy de acuerdo con esto. Son bien profundos, y no nada más es una astronomía a simple vista, sino que es una astronomía de geometría, de matemática, y un poquito más que simplemente la observación, ¿no? Y ahí es donde se ve los grandes matemáticos, físicos, que fueron ellos en sí, ¿no? Y obviamente, bueno, no debemos de perder de vista una cosa, que efectivamente sí conocieron muchos ciclos astronómicos y llevaron su instrumento de la aritmética en números enteros a refinamientos muy, muy importantes, como se pueden ver en las tablas de Venus, de eclipses, de Marte, del Códice de Dresde, en los números que hace rato mostré de cuenta larga de Schultun, que no dio tiempo para mostrarles cómo eran divisibles entre muchos periodos, ¿sí? Sin embargo, tampoco debemos perder de vista que era una astronomía al servicio de la adivinación y de la religión. Sí. Finalmente, es una astronomía al servicio de la religión y de la cosmovisión propia, mítica de aquellos pueblos, y no es una ciencia como nosotros la entendemos, ¿sí? En ese sentido. Y claro, no era el punto tampoco profundizar mucho en este tema, pero sí aclarar que durante la década de los 70 y 80 hubo un gran abuso por parte de los mismos epigrafistas en querer ver astronomía donde no la había. Después de 1998, los epigrafistas somos más cuidadosos en esto, porque nos fijamos, ¿de veras eso dice el texto jeroglífico? A lo mejor nos estamos imaginando cosas, ¿no? Entonces, aunque sí hay números que son intrínsecamente divisibles entre periodos calendáricos, y esto se mantiene y se sigue aceptando, hay mucho de lo que supuestamente era la astronomía maya, pues que a la luz de lo que podemos leer en las inscripciones, pues no dice nada de eso. El interés del escriba va por otro camino. Perfecto, muy amable. Señora, si es tan gentil. ¿Me escucha? Mire, mi nombre es Sofía Miselén, yo soy periodista, soy corresponsal en México de la agencia de noticias France Press. Tengo que resumir en 300, 500 palabras máximo toda su exposición. Nada más sería reafirmar, para que quede claro y entendible y poderlo explicar.
serían, digamos, dos fechas claves, que es el 13 de agosto de 3114 antes de Cristo, que sería el inicio de una era. Los 13 cactunes transcurrirían y concluirían el 23 de diciembre de 2012. ¿Estamos entendiendo bien? Sí, los 13 Bactunes. Bactunes. Ok, sí. Estamos ahí. Bueno, otra cuestión. Usted menciona que hay dos estelas que mencionan incluso 20 Bactunes, que sería el 15 de octubre de 4772 de nuestra era, y 17 Bactunes. ¿Hay algunas otras estelas de las que usted tenga conocimiento así de bote pronto en donde mencionen fechas posteriores a este fatídico 23 de diciembre de 2012 para dar mayores elementos a lectores en el mundo que pueden dormir tranquilos? Gracias. No, sí existen más inscripciones. Esas dos han sido las más famosas últimamente, pero de hecho cálculos hacia el pasado remoto y hacia el futuro también remoto son relativamente, no tan comunes, pero sí las hay en diferentes sitios mayas, y algunas veces son tan complejos los cálculos hacia el pasado profundo o hacia el futuro profundo que los epigrafistas ni siquiera los han podido entender a cabalidad. Concretamente hay registros en Quiriguá muy complejos desde el punto de vista calendárico, ¿sí? Que donde se ve que la cuenta larga es infinita. No tiene un principio visible ni tampoco un final apreciable. Gracias, doctor. Por favor, les vamos a pedir si son muy concretos en sus preguntas. El doctor ya está muy cansado, habló un poco más de 2 horas. Muy concreta. Yo estuve en Villahermosa en febrero, vi la estela del Tortuguero, la estela 6, y faltaba un fragmento, y ahí se decía que estaba en otro lugar. Si me pudiera abundar sobre esto. Y otra pregunta, si en la inscripción dice algo de las piedras del brasero, si dice algo de que van a reordenar el mundo, o no, si nada más dice que se cumplirá los 13 Bactunes. Claro, bueno, soy Ileana Godoy, historiadora también de la UNAM. Gracias. No, esa inscripción en específico, el monumento 6 de Tortuguero, no menciona directamente la fecha de 3114 antes de Cristo, así que no menciona esto del fogón ni de la sustitución del fogón. Si los mayas hubieran pensado que en diciembre de 2012 se iba a volver a ordenar el mundo, sin duda hubieran puesto otra vez Jalaj Kop, o sea, el fogón fue sustituido o habrá de ser sustituido, pero no fue así. No menciona nada de eso. Y sí, es una inscripción que le faltan pedazos. La primera parte está perdida, no sabemos ni dónde está. Y de la última sección esta que se refiere a la fecha futurista, sí hay partes que están en colecciones privadas, al parecer no solo dentro de México. Gracias, doctor. Tenemos tiempo solo para 2 preguntas más, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Mario Espinosa Martínez. Yo sí estoy un poco preocupado por toda la teoría que nos da la fecha cero. De acuerdo a lo que expuso, no lo sabía, no lo sabía cómo se había precisado la fecha cero. Pero siento que sí existe una estela, y que todos conocemos, donde está plasmada la fecha cero. En la concepción dada de la fecha cero no se toma en cuenta la filosofía prehispánica, de que todo el calendario inicia en el caso de los mayas, en uno Imix, que nos da al oriente. Y el 4 Ajao 8 Kunju, que hace alusión a la fecha cero, se aleja bastante de lo que es la filosofía. Y tomando en cuenta la fecha cero que nos dan, y que todos hemos aceptado y que no hemos podido moverle ahí, no coincide cuando en el libro de los chilanes nos dice que cuando llegan los españoles, o cuando en el Catún 13 Ajau llegan, no coincide con las fechas. Ahí Thompson nos dice, lo avienta al 9 Ajau, cuando en el 9 Ajau es la fundación de Mérida, cuando finalmente pues dominan a los mayas en ese periodo. Yo así estoy un poco preocupado en ese sentido, porque no le movemos y estamos aceptando algo que no coincide con el que es el pensamiento prehispánico.
Esa sería mi pregunta, no sé si tengamos algo al respecto. Gracias. A ver si entendí. ¿Te refieres a la correlación que hemos hecho entre el calendario maya y el cristiano? ¿O va por otro camino? Pues sí, a ese respecto, pues la mayor parte de los mayistas, el 95% más o menos, manejan la correlación GMT. Algunos estaban convencidos de que es la mejor, otros, por no complicarse la vida quizá, ¿sí? Pero hay un número pequeño de disidentes que le encuentran defectos a la GMT y que han tratado de proponer otras correlaciones. La virtud que tiene la GMT sobre otras es que parte de una fecha ancla del siglo XVI que está en la crónica Geoskutzkap, mientras que las otras mayormente parten de intentos por correlacionar acontecimientos astronómicos en las tablas de Venus, de eclipses y demás. Pero pues en realidad creo que tampoco quizá podemos meter las manos al fuego 100% por la GMT. Efectivamente, por eso yo les hablé de esto, para que vean ustedes que eso también de diciembre de 2012 es relativo. O sea, es la fecha de la terminación de 13 Bactunes, siempre y cuando aceptemos la GMT, ¿sí? Pero ya hemos visto que hay otras propuestas como las que enseñé y otras más que no me dio espacio de poner en la lámina, ¿no? Entonces es un problema que puede seguir abierto, ciertamente. Gracias, doctor. La última pregunta, por favor. Mi pregunta era esta. En el vaso de las 7 entidades, el Bolonocté, está identificado con el número 9, y en el vaso de los 11 jarrones está identificado con el número 13, pero llegan a la misma fecha. ¿Qué diferencia tienen estos dos jarrones? A ver, el vaso de los 7 dioses, primero dices tú, ¿no? Sí, en el sombrero. Ajá. En el sombrero tiene el sombrero del dios 9. L. Sí, Uno dice 9 y otro dice 13. Exactamente. Gracias. Sí, porque es que ese vaso de los 7 dioses, que es cilíndrico, es al parecer parte de un mismo ajuar mortuorio, donde estaba otra que es la caja de los 11 dioses. Y más aparte parece que hay otro más, un tercero que no se ha publicado, ¿no? Que también tiene el mismo tema. Y son todos de la misma época, quizá todos de naranjo. No está claro por qué, no está del todo claro por qué a veces el dios L lleva el búho con el numeral 9 y a veces con el numeral 13. Evidentemente, pues son números asociados posiblemente con el inframundo y el cielo, ¿sí? Pero no hay una explicación completa o total sobre esto aún. Quizá porque nos ha faltado interés de profundizar en ese detalle, ¿no? Pero ciertamente a veces lleva el 13, dice Ushlahun Kui, 13 búhos, o Chanal Kui, o 13 búhos de lo alto o celestes, y a veces dice Balun Chanal Kui, ¿no? 9 búhos celestes, ¿no? O de lo alto, que eso no se contradice con que puedan ser capas del inframundo, pues porque el cielo nocturno también es concebido como el inframundo, ¿sí? Gracias, doctor. Yo creo, estoy segura que todos nos vamos con una información magnífica sobre esta fecha que en breve tendremos, y que fue tan magnífica la exposición del doctor que más que dudas nos quedaron inquietudes, y que no tendríamos el tiempo suficiente, ni el doctor ni nosotros, para escuchar lo que cada uno tenemos todavía como un pequeño detalle que agregar. Le agradecemos nuevamente al doctor, les agradecemos a ustedes su amable presencia y nos despedimos de ustedes esperando que el Museo Nacional de Antropología les haya ofrecido una magnífica visión sobre un acontecimiento tan importante. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a ustedes.